Padre Celestial, esta noche nos encontramos en tu santo templo, adorando a un Dios santo, con el fin de abrir tu santa palabra, para que tú nos hables por medio de ella. Creemos, Señor, que estamos viviendo en los últimos días. Todas las señales lo indican así. Por eso necesitamos saber cómo protegernos en este tiempo de crisis y de tanta confusión en el mundo. Al hablar esta noche sobre cómo podemos protegernos de las cosas que pronto sobrevendrán sobre este mundo, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Te rogamos que estés presente aquí por medio de tus ángeles, abriendo mentes y corazones. Te damos gracias por la promesa de tu presencia y reclamamos esa promesa. Y lo hacemos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero comenzar leyéndoles una cita del Espíritu de Profecía. Lamentablemente yo busqué esta cita en fuentes en español y no está en español. Yo la traduje. Está en una serie de libros que se llama Manuscript Releases. Hace varios años se sacaron como 20 tomos de material que no se había publicado antes, de la hermana White. Esto está en el tomo 10, página 162, y quiero comenzar con esta cita. Dice allí: si los ángeles fueron engañados por los ingeniosos métodos de Lucifer al representar mal a Dios, si Satanás engañó a Adán y Eva a que pensaran que Dios les estaba reteniendo la educación superior que los haría dioses, ¿acaso no existe también hoy el peligro que seamos engañados? Si el diablo engañó a ángeles perfectos en el cielo, engañó a una pareja perfecta en el Edén, pregunta a ella, ¿no existe también hoy el peligro de que seamos engañados? Y luego dice lo siguiente: por favor lea el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. Si no queremos ser engañados, debemos leer ¿qué? El primer capítulo de Patriarcas y Profetas, otro libro que escribió Elena White. Y fíjese si las verdades preciosas que contiene este libro no han sido dados por el Señor para proteger a su pueblo de los engaños que Satanás urge sobre ellos justo ahora. Así que todo el mundo a leer el primer capítulo de Patriarcas y Profetas, para que puedan ver cómo Satanás engañó a los ángeles, qué métodos usó y qué métodos usó para engañar a Adán y Eva, nuestros primeros padres. Porque ella dice que Satanás va a usar los mismos métodos al final de la historia, pero los va a saber usar mejor porque tiene más experiencia. Tiene 6,000 años de experiencia engañando a la raza humana. Así que ella dice, lean el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas. Así que como Patriarcas y Profetas nos manda al principio para entender cómo engaña a Satanás, pues vamos allá, vamos a Génesis. Lo primero que quiero mencionar es que Dios, cuando creó a Adán y Eva, los rodeó de toda bendición física y espiritual, como señal del amor que tenía para con ellos. Les concedió aire puro, luz radiante, agua verdaderamente dulce, árboles llenos de frutos, flores hermosas y fragantes. Creó animales para que Adán y Eva pudieran tener un compañerismo especial con el reino animal. Creó el matrimonio. Podía el hombre tener comunión cara a cara con los ángeles y podía hablar con su creador cara a cara también. Dios rodeó a Adán y Eva de toda bendición material y espiritual. Adán y Eva no ganaron nada de esto. Fue un regalo de Dios. Dios no le dijo, bueno, yo les doy todo esto si ustedes me obedecen, yo les doy todo esto, pero ustedes tienen que cumplir ciertas condiciones. No, Dios los creó y les regaló todo por su gracia y por su amor. Pero
Dios esperaba que Adán y Eva respondieran a ese amor de Dios. Esperaba que ellos respondieran al amor de Dios. El hombre no fue creado como un robot, como un autómata. Dios quería que el hombre dijera: tú nos amas a nosotros y nosotros queremos amarte a ti también. Queremos responder a ese amor. Y el amor se manifiesta en la obediencia. Por lo tanto, Dios colocó en el huerto del Edén un árbol donde el hombre voluntariamente iba a escoger demostrar su amor obedeciendo a Dios. Era una prueba de obediencia, pero la obediencia es el fruto del amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Así que Adán y Eva, el árbol era el fin del árbol era que Adán y Eva pudieran escoger amar a Dios y demostrarlo a través de la obediencia a Dios. Fíjense que en el huerto de Edén ya existía la idea del pacto, la fórmula del pacto. Saben que el versículo más usado en toda la Biblia es a donde dice: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es el versículo más usado en la Escritura. Es la fórmula del pacto. Yo seré a ellos Dios y ellos responderán y serán mi pueblo. Así que Dios le regaló todo a Adán y Eva como demostración de su amor y le dijo a Adán y Eva: mire, yo voy a poner este árbol aquí y ustedes, si deciden abstenerse de comer del árbol, ustedes van a estar demostrando su amor para conmigo. Ustedes van a mostrar que no solamente yo los amo a ustedes, sino que ustedes quieren responder a ese amor. Así que Dios colocó el árbol en el huerto. Vamos a leer en cuanto a ese árbol. Génesis 2 y el versículo 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Aquí está la gran prueba para ver si Adán y Eva iban a responderle a Dios con amor, con obediencia. Dice allí: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora yo pregunto, ¿el mandato de Dios estaba claro? Sí. ¿La prueba era sencilla? ¿Fácil de pasar la prueba? Sí. Decimos que la prueba fue el apetito. En realidad la prueba no fue el apetito, pues ellos podían comer de todos los árboles. Era apetito de ser como Dios, eso sí. Pero no apetito físico. Porque si tenían hambre podían comer de todos los árboles del huerto. Fue una prueba fácil de pasar. Fíjense el contraste: Jesús tuvo que ayunar 40 días y 40 noches antes de ser probado con el asunto del apetito. Pero Adán y Eva no tenían ese problema. El mandato era claro, el mandato era sencillo y era fácil de obedecer. Y si Adán decidían obedecer, estarían demostrando su amor para con Dios. Ahora, Dios no les explicó por qué no podían comer de ese árbol. Dios no les dijo: Adán y Eva no comen de ese árbol porque la fruta tiene veneno. No. Dios les dijo las consecuencias de comer del árbol. Les dijo: si ustedes comen del árbol van a morir. Pero no les explicó por qué no podían comer de ese árbol específico. Es más, la hermana White dice que ese árbol no era diferente que cualquier otro árbol del huerto. No era más alto, no estaba rodeado de una aureola de luz, el fruto no era más grande. No, se parecía a todos, era tan hermoso como todos los árboles del huerto. Pero Dios sencillamente dijo: ese árbol que está ahí en medio del huerto, no coman de ese árbol. Sencillamente. Sin explicaciones de por qué.
En otras palabras, debían demostrar su fe en Dios. Debían obedecer a Dios porque confiaban en Él y porque le amaban. En Patriarcas y Profetas, página 53, dice la sierva del Señor, hablando de Adán y Eva, si ellos procuraban investigar la naturaleza de este árbol, es decir, si van al árbol y dicen, ¿por qué será que Dios nos prohibió comer de este árbol? Y se pusieran a investigar el árbol, dice ella, quedarían expuestos a sus engaños. Se les aconsejó que prestasen atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había enviado y que se conformasen con las instrucciones que Él había tenido a bien darles. Dios dice, no te voy a explicar por qué no puedes comer de este árbol específico, sencillamente no te vayas a investigarlo, no vayas a ver por qué, no hagas un examen científico, no, sencillamente acepta mi palabra, no comas del árbol, sin explicaciones. El hombre debía mostrar su fe y su amor a Dios por medio de la obediencia. Ahora, otro punto que quiero que noten es que la norma del bien y del mal la estableció Dios, fuera de Adán y Eva. Dios fue el que definió qué es bueno y qué es malo. Dios dijo, comer de todos los árboles es bueno, comer de este árbol es malo. El que definió el bien y el mal fue Dios. La norma, en otras palabras, del bien y del mal se encontraba fuera del hombre, no dentro del hombre. Era externa, no interna, objetiva y no subjetiva. Es decir, la norma la estableció Dios fuera del hombre. Le dijo, esto es bueno y esto es malo. No le salió del corazón del hombre. Fue un mandato externo de Dios. Ahora, otro punto importante que debemos reconocer es que Dios les había advertido a Adán y Eva que un ángel poderoso había caído del cielo. Y que ese ángel poderoso iba a venir al huerto para tratar de convencerlos que comieran del árbol. Pero que solo tendría acceso a ellos en el árbol de la ciencia del bien y del mal. No podías echarlos por todo el huerto. Solo en el árbol podía tener acceso a ellos. Por eso Dios les dijo, no vayan a investigar el árbol porque van a estar en terreno peligroso. Sencillamente acepten que no deben comer del árbol. Yo defino lo que es bueno y lo que es malo, no me hagan preguntas. Muestren su fe y su amor en respuesta a lo que yo he dicho. Sencillo. Ahora es importante reconocer que Dios le había dicho a Adán y Eva que había caído un ángel y iba a estar ahí en el árbol para tentarlos. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, en primer lugar lo dice el Espíritu de Profecía. Pero fuera de lo que dice el Espíritu de Profecía de que Dios les había advertido en cuanto a la caída de Lucifer, porque ya Lucifer había caído del cielo, tenemos el hecho de que Satanás no se le apareció a Eva como un ángel de luz. ¿Satanás puede transformarse en ángel de luz? Claro que sí. ¿Por qué Satanás no se apareció como un ángel glorioso y le dice a Eva, oye Eva, Dios me ha mandado del cielo para decirles que se arrepintió, que ahora sí pueden comer del árbol? ¿Qué hubiera hecho Eva? Dios no dijo que un ángel poderoso ha caído del cielo y tú eres un ángel, tú eres ese que quieres comer, que quieres que comamos del árbol. ¿Por qué creen que Satanás usó un método indirecto, engañoso, escondiéndose detrás de una serpiente? Porque Eva estaba esperando un ángel. Y Satanás dice, si me aparezco como ángel no la voy a poder engañar. Vamos a encontrar que Satanás usó 5 métodos para engañar a Eva y luego a Adán. 5 métodos. ¿Cuál era la única protección de Adán y Eva? ¿Cuál era su única seguridad y protección? Obedecer la palabra de Dios, como salió de la boca de Dios. Sin explicaciones, sin vueltas,
sin razonamientos, sencillamente su seguridad absoluta estaba en obedecer lo que Dios dijo, su única protección. Pero Satanás usó 5 métodos para llevar a Eva y luego a Adán a desobedecer la palabra explícita, clara, sencilla de Dios. Y quiero analizar esos 5 métodos y luego voy a dar una ilustración del último engaño de Satanás y cómo Satanás va a usar estos 5 métodos en su último gran engaño. En Génesis el capítulo 3 y el versículo 1 tenemos el primer método de Satanás. Génesis el capítulo 3 y el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, paremos allí. ¿Qué hizo la serpiente? Le habló a la mujer. ¿Cuántos de ustedes han visto una serpiente que habla? Si ustedes fueran al zoológico, al serpentario, y de repente una anaconda levanta la cabeza y dice, buenas tardes. ¿Sería un milagro eso? Sí, porque las serpientes no hablan. Sería un milagro mentiroso. Así que lo primero que hace Satanás es un milagro mentiroso. Le atribuye a la serpiente la capacidad de hablar cuando la serpiente no podía hablar. Ese es un milagro mentiroso de Satanás. Dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, página 53. Para conseguir lo que quería, sin ser descubierto, Satanás escogió como medio, la palabra que usa la hermana Joy es la palabra medium. El primer medium espiritista. El primer ventrílocuo de la historia. Está dando la apariencia de que la serpiente está hablando, está haciendo un milagro mentiroso, escondiéndose. Para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medium a la serpiente. Disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. Se disfrazó e hizo un milagro. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que Eva sabía que la serpiente no sabía hablar? Sí, señor. Les leo del libro Espíritu de Profecía, tomo 1, página 35. Dice, pero ella se maravilló, pues sabía que Dios no le había concedido a la serpiente la capacidad de hablar. Ella sabía que la serpiente no hablaba. Y ahora de repente, milagrosamente, una serpiente está hablando. Dicho sea de paso, más adelante, un burro también habló. Pero no era el burro. Era el ángel que estaba delante del burro, que no podía ver. Y era más burro Balaam que el burro. Porque cuando el burro le habló, y le dijo, ¿por qué me pegas? Oye, Balaam en vez de alarmarse, dice, deberías matarte. Le contesta al burro. Pero el punto es, mis hermanos y hermanas, que no era la serpiente la que estaba hablando, era un ángel excelso que estaba usando a la serpiente, haciendo un milagro mentiroso. Primer método que Satanás usa, milagros. Segundo método, otra vez Génesis 3 y el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Segundo método de Satanás es citar mal la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios, añadirle, quitarle, citarla mal. La serpiente le dice a Eva, así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Está citando a Dios, pero lo está citando mal. Ahora, ¿saben algo?
Esa fue una estrategia de Satanás. Porque Satanás quería comenzar un diálogo con Eva. Y saben que no hay mejor manera de comenzar un diálogo con alguien que diciéndole algo equivocado. Por ejemplo, si yo les dijera ahorita, si estuviera hablando con Efraín, le digo, oye Efraín, ¿cómo te gusta mi saco rojo? ¿Qué va a hacer Efraín? Al menos que sufra de daltonismo. Va a decir, no señor, el saco no es rojo, el saco es azul. No hay mejor manera de entablar un diálogo que diciendo algo equivocado, porque la persona va a querer corregir. Así que Satanás, a propósito, citó mal la palabra de Dios, porque él sabía que como resultado iba a decir, eso no es lo que dijo Dios. ¿Están conmigo? Al diablo un psicólogo. La hermana White le dice a esto la pregunta cautivante. ¿Con que Dios ha dicho no comes de todo árbol del huerto? La pregunta cautivante de Satanás. La cautivó. Satanás quería empezar un diálogo. Satanás es un gran psicólogo. Por eso es peligroso hoy estudiar psicología. La psicología del mundo está completamente contaminada con humanismo. Peligroso. En Patriarcas y Profetas, páginas 53 y 54, dice la hermana White en cuanto a este diálogo entre Satanás y Eva lo siguiente. El fruto era bello y se preguntaba a sí misma, Eva estaba cerca del árbol, se preguntaba a sí misma, ¿por qué Dios se lo había vedado? ¿Ustedes creen que Satanás es capaz de leer las expresiones del cuerpo? ¿Cómo creen que ustedes que llegó Eva ahí al árbol? Satanás, por la expresión en el rostro, sabe lo que ella está pensando. ¿Por qué Dios nos prohibió esto? Sigo leyendo la cita. Es un psicólogo. Sigue diciendo. Esta fue la oportunidad de Satanás. Cuando ella llegó y empezó a preguntarse. Dios le dijo, no hagan preguntas. No me pidan explicaciones. Sencillamente no coman. Pero ella llega y oye, ¿por qué será? Entonces Satanás, está pensando, ¿por qué será? Y voy a entablar una conversación con ella. Ahora escuchen. Como si fuese capaz de discernir la forma en que funcionaba la mente de Eva. ¿Como si qué? Como si fuese capaz de discernir la forma en que funcionaba la mente de Eva, psicólogo. Se dirigió a ella diciendo, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. Las palabras de Satanás fueron ¿qué? El eco de sus pensamientos. Ella estaba pensando, ¿por qué Dios nos dijo que no comiéramos? Satanás dice, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y dice, ve, él sabía lo que yo estaba pensando. Sigue diciendo, Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. Pero, ahora fíjense, para calmarla, porque estaba alarmada, pero con voz melodiosa, la serpiente siguió con sus sutiles alabanzas de su hermosura. Y sus palabras no fueron desagradables a Eva. Le dijo, Eva, qué linda eres, Eva. Eres lo más bello que yo he visto en mi existencia. Sigue diciendo, en lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente, maravillada del milagro.
Si se hubiese, ahora escuchen, si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor. Pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en un medium del enemigo caído. Método número 1, cautivar por milagros. Método número 2, citar mal la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios para entablar un diálogo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Eva? Génesis 3, 2 y 3. Vamos a ver cuál fue la respuesta de Eva a la serpiente. Génesis 3 y el versículo 2 y el versículo 3. Ella ahora va a defender el honor de Dios. No, eso no es lo que dijo Dios. Ya debería haber sospechado que algo raro estaba pasando aquí. Va a corregir a la serpiente ahora. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahora está defendiendo el honor de Dios, pero le está añadiendo a la palabra de Dios. El diablo la ha llevado a añadirle a la palabra de Dios, en el interés de defender a Dios, porque Dios había dicho, no coman, pero Dios no había dicho, no lo toquen. ¿Están viendo lo que hizo Satanás? La hermana White dice que luego Satanás, Satanás a través de la serpiente, arrancó un fruto del árbol y se lo puso en las manos a Eva. Y le dijo, lo estás tocando. Tú dijiste que si lo tocabas ibas a morir. Lo estás tocando y me estás viva. Déjenme leerles lo que dice la hermana White en cuanto a la respuesta de Eva. En el libro Confrontación, página 14, dice, Eva exageró el mandato de Dios. Él les había dicho a Adán y Eva, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, pues el día que de él comieres ciertamente moriréis. En la controversia de Eva con la serpiente, ella añadió las palabras, ni le tocaréis. Por defender el honor de Dios, dijo lo que Dios no había dicho. Porque Satanás entabló una conversación diciéndole lo que Dios no había dicho, torciendo la palabra de Dios. Y la hermana White amplía porque ella en visión vio este episodio, lo describe en Patriarcas y Profetas. Ella dice que la serpiente le dijo a Eva, mira, tú no sabías que las serpientes sabían hablar, ¿verdad? Y Eva dice, no, yo no sabía. La serpiente dice, si una serpiente puede aprender a hablar comiendo de este fruto, imagínate lo que puedes aprender tú. Ya la tenía enganchada. Ya la tenía la mente enganchada. ¿Cuál hubiera sido su protección? Dios dijo, no coman. Y yo vivo por toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa era su protección. Método número 3, es el más peligroso de todos. Satanás procuró que Eva siguiera lo que le decía su mente, su razonamiento, su lógica. Satanás trató de apelar a la lógica de la mente de Eva, independientemente de la palabra de Dios. Fíjense la respuesta de la serpiente en Génesis 3:4. Cuando Eva le dijo, Dios nos dijo que ni siquiera lo toquemos porque vamos a morir. A la serpiente le encanta porque está en esta conversación con la mujer y la tiene a donde la quiere. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahora
en la mente de Eva había lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Hay un conflicto en la mente de Eva ahora, sembrada por Satanás. Porque ella está diciendo, Dios nos dijo que si comíamos de este árbol íbamos a morir. Pero la serpiente dice, si comemos de este árbol no vamos a morir. Entonces, la siguiente pregunta en la mente de Eva es, si no vamos a morir, ¿por qué es que Dios nos dijo que sí nos íbamos a morir? ¿Están entendiendo? La serpiente lo que está haciendo es llevando a Eva a decir, mire, Dios dijo que íbamos a morir. La serpiente dice que no vamos a morir. Entonces, si no vamos a morir, como dice la serpiente, ¿por qué razón nos dijo Dios que íbamos a morir? ¿Cuál sería la razón de Dios en mentirnos? ¿Qué propósito ulterior tendría Dios para mentirnos y decirnos que vamos a morir si no nos vamos a morir? ¿Están entendiendo? El diablo tiene la respuesta. Porque él sembró en la mente de Eva. No van a morir. Y él sabe el próximo pensamiento de Eva. Él sabe lo que Eva va a pensar. Él sabe que Eva va a pensar. Entonces, ¿por qué nos dijo Dios que sí nos íbamos a morir? El diablo es un psicólogo. Y nuestra única protección es no aceptar ni los milagros, ni la palabra mal citada, ni lo que nos dice la lógica, ni nada más. Sencillamente hacer lo que Dios dice. Punto final. La única protección que tenemos. Así que Eva dice, bueno, entonces, ¿por qué Dios nos dijo? ¿Por qué nos mintió Dios? Diciéndonos que nos íbamos a morir. Yo quiero una razón. El diablo tenía la razón. Le sembró la pregunta y luego se la respondió. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios, ahora te voy a explicar por qué Dios te dijo que te ibas a morir. Mas sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué le está diciendo Satanás a través de la serpiente de la mujer? Le está diciendo, Dios quiere que ustedes estén ciegos. Hay algo que Dios les está escondiendo. Él les está escondiendo la verdadera razón por la cual les dijo que no podían comer del árbol. No es porque van a morir. Les está escondiendo la verdadera razón. ¿Y qué está pensando Eva en este momento? Eva está diciendo, yo quiero saber, dime. ¿Cuál es la razón? ¿Tiene el diablo la razón? ¿Le da el diablo la razón a ella? Oh, sí. Dice, mas sabe Dios. Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. ¿Sabe Dios? Que el día que ustedes coman de este árbol, los ojos de ustedes van a ser abiertos. Y seréis como Dios. Algunas versiones dicen seréis como dioses. No, el diablo no le estaba diciendo que iban a ser diosesitos. Le estaba diciendo que iban a ser igual a Dios. Lo que Satanás, en un momento le voy a leer una cita, lo que Satanás le estaba diciendo era que la razón por la cual Dios le dijo que no comieran del árbol es porque Dios sabía que si ellos comían del árbol, ellos iban a ser igual a Él y Dios no quería competencia. Dios no quiere rivales. Entonces, por intimidarlos, Dios les dijo que iban a morir, pero que no van a morir, van a ser como Dios, y con Dios no le gusta eso, porque Él es el único que quiere ser Dios. ¡Wow! Y ahora dice, entonces Dios es un egoísta. No quiere rivales, solo Él quiere ser el Dios. Quiere saber la razón. Y Satanás le da ahora la razón. En Patriarcas y Profetas, página 54, dice la sierva del Señor. Insinuó Satanás que celosamente el Señor quería impedir que comieran el fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con Él. ¿Por qué les prohibió Dios el fruto según Satanás?
porque iban a ser iguales a él. ¿Y Dios quería otros que fueran iguales a él? No, él solo quería ser Dios. Ahora sigue diciendo. Insinuó que celosamente el Señor quería impedir que comieran del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con él. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen, repitiendo las palabras de ella, debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. ¿Sabe lo que está insinuando Satanás? Está insinuando que en algún momento Dios comió del árbol y de allí adquirió su poder y su sabiduría. Y después que Dios comió del árbol y adquirió poder y sabiduría y se dio cuenta la virtud que daba el árbol, entonces de ahí en adelante le dijo a todo el mundo, no comas del árbol porque te vas a morir. Pero era en verdad porque Dios no quería que hubiera otros como él. Sigue diciendo. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia que les fue hecha meramente para intimidarlos. ¿Están conmigo todavía? ¿Por qué quería Dios intimidarlos para que no comieran del árbol? Porque no quería rivales. Fíjense que esta tentación es la misma tentación que llevó a caer a Satanás del cielo. Había dicho, seré semejante al Altísimo. Ahora le dice a Adán y Eva, seréis como Dios. Así que la tercera forma en que Satanás engañó a Eva es usando ¿qué? La lógica, la razón. Sí. Cuarto método. Génesis 3 y el versículo 6. Génesis 3 y el versículo 6. Satanás procuró que Eva obedeciera el testimonio de sus 5 sentidos. No solo la lógica, sino sus sentidos. Génesis 3:6. Y vio. ¿Qué sentido está involucrado ahí? La vista. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué sentido está involucrado ahí? El gusto. Y era agradable a los ¿qué? Ahí están los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Han estado involucrados los oídos también? ¿Ha estado escuchando? Sí. Y tomó, ¿qué sentido está ahí? El tacto. Y tomó de su fruto y comió. ¿Qué es lo que está obedeciendo Eva aquí? Sus sentidos, sus 5 sentidos. Las avenidas del alma, exactamente. Así que el cuarto método de Satanás es usar o llevar al hombre a seguir lo que dicen sus 5 sentidos en vez de hacer lo que Dios dice. ¿Ustedes han oído la expresión ver es creer? Pero ¿saben algo? Creer es ver. Porque los que creen, ven con los ojos espirituales lo que la gente no ve con los ojos físicos. La Biblia dice que Moisés se sostuvo viendo al invisible. Noé dice que vio el diluvio antes que el diluvio viniera, porque Dios cuando le dijo, va a haber un diluvio, Noé dijo, no tengo que esperar que llegue, viene, porque Dios lo dijo. Así que el cuarto método es llevar al hombre a seguir sus sentidos. Y este es uno de los métodos predilectos de Satanás hoy en día. La gente quiere vivir para complacer sus sentidos. Me hace recordar de la historia de Sansón. Qué gran potencial tenía Sansón. Sansón vio a esta mujer filistea
que le parecía hermosa, era artificialmente hermosa. Estaba toda pintorreteada. Y llena de joyas y cosas. Y Sansón dice, wow, she's a knockout. Y va donde los padres, le dice, mire, conseguí esta mujer, porque en ese tiempo los padres se participaban en buscar la pareja. Dice, ay, esta mujer filistea. Y los padres dicen, pero Sansón, Dios ha dicho en su palabra que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y sabe lo que dijo Sansón? Dijo, búsquenmela porque ha agradado mis ojos. Y sabe, la mujer le costó los ojos porque se los sacaron. ¿Cuán diferente es José? Hay un contraste entre José y Sansón. Esta mujer, la mujer de Potifar, la hermana White dice que era hermosísima. Y él era eunuco. O sea, no funcionaba sexualmente. Y un día ella viene, quién sabe cómo estaría vestida, tal vez sugestivamente, le dice a José, José, acuéstate conmigo. ¿Y qué hace José? Sigue mirando, ¿sí? No. Corrió y corrió tan rápido que ella le agarró parte de la ropa. Pero antes de correr le dijo, ¿cómo puedo yo hacer esto y cometer este grave pecado contra mi Dios? Él vivía por la palabra de Dios, no por lo que decían sus ojos, ni lo que decían sus oídos, ni lo que decía su corazón. Lamentablemente nosotros hoy en día nos regimos es por eso. Por lo que dice el corazón, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, y nos dejamos llevar facilito. Nuestra única protección, hermanos y hermanas, es obedecer lo que Dios dice. Contestarle al diablo, escrito está. El problema es que muchas veces no le contestamos escrito está, porque no sabemos dónde está escrito. Y aún peor, no sabemos contestar escrito está, porque ni siquiera sabemos si está escrito. La hermana White dice que nuestra única salvaguardia en el tiempo del fin es estar fundamentados en la santa palabra de Dios. Y nada más. Ser obedientes a su palabra. Método número 5. La última parte del versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y luego dice, ¿qué cosa? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás lleva personas a pecar usando a otras personas. El peer pressure. Usó a Eva para hacer caer a Adán. Usa personas para tentar a otras personas. Ese es el quinto método. Permítame leerles una cita de la hermana White. Patriarcas y Profetas, página 57. ¿Sabe cuál fue el gran pecado de Adán? Amó más a Eva que a Dios. Dios, yo no puedo entregar a mi querida Eva. La amo demasiado. Qué diferente. Eva había salido del seno de Adán, ¿verdad que sí? De un hueso, cerca del seno. Y Adán dice, entregar yo a Eva es como arrancarla de mi seno. No puedo vivir sin ella. Gran contraste entre Dios el Padre y su Hijo Jesús. La hermana White dice que el Padre luchó. Fue una lucha para el Rey del Universo entregar a su Hijo. ¿No creen que Dios, sí, vete? No. Dice que fue una lucha para el Padre entregar a su propio Hijo. Y la hermana White dice que lo arrancó de su seno
y lo entregó por nosotros. Estaba dispuesto a perderlo. Contraste grande. Dice la sierva del Señor, el amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue sofocado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo. Y Adán no podía soportar la idea de una separación. Mientras que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estuvo dispuesto para salvar al hombre de quedar eternamente separado de su Padre. No alcanzó Adán a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosa forma, y que como demostración de su amor le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Al fin y al cabo razonó Adán. Fíjense cómo el ser humano es un ser racionalizador, cuando uno se independiza de la palabra de Dios. Dice, al fin y al cabo, razonó Adán, ¿no podrían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? Eva estaba ante él, tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Todavía no había quedado desnuda. La desnudez vino cuando pecó Adán, porque Adán es el padre y representante y la cabeza de la raza humana, no Eva. Por eso es el segundo Adán, no la segunda Eva. Por eso Dios tuvo a Adán como responsable, primero, no a Eva, porque Adán era la cabeza. No por eso era Eva inferior, pero debía someterse a la autoridad de Adán. Y la hermana White dice que Adán se lamentó de que había permitido que Eva se extraviera de su lado, que había permitido que se fuera. Sigue diciendo, fíjese, no solamente la vio tan bella y tan inocente como antes de su desobediencia, pero sigue diciendo, ella le está hablando ahora, le expresaba mayor amor que antes. Oh, Adán, desde que comí del fruto, te amo más que nunca. Ninguna señal de muerte se denotaba en ella, y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió apresuradamente. Y por eso estamos aquí esta noche. Si no, estaríamos en el Edén. Mucho mejor lugar, ¿no? 5 métodos. Ahora vamos a hacer la aplicación. En el libro de Génesis, Dios no solamente puso el árbol y le prohibió a Adán y Eva que comieran del árbol y no dio explicaciones, esperaba que obedecieran, pero Dios instituyó ciertas cosas en el huerto del Edén. Instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hoy en día se da toda clase de razón por las cuales un hombre se puede casar con un hombre y una mujer con una mujer. No se toma seriamente la palabra de Dios. Cuando la gente dice, no, pero la genética y que nacen así y que el ambiente y no sé qué más, yo sencillamente les digo, la palabra de Dios dice, varón y hembra los creó. Eso es seguir la palabra de Dios. Dios hizo el sábado. Pero hoy en día el mundo dice, no, no es el sábado, es el domingo. La palabra de Dios es clara. Es clara la palabra de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. ¿La Biblia es clara? ¿La Biblia es clara de que el séptimo día es el sábado? ¿La Biblia es clara de que el hombre debe ser la cabeza de la mujer? Claro.
La Biblia es clara de que debemos tener una dieta vegetariana. Esa parte del amén fue más débil. Pero es parte del plan original de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Obedecer. Si es sábado, sábado. Si es matrimonio heterosexual, por más argumentos que se usen, el matrimonio es de hombre y mujer, no importa lo que diga Obama, ni con lo que hagan los deportistas, ni lo que dicen los medios de comunicación. La Biblia es clara. Si la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer, que la mujer debe someterse a la autoridad del hombre, lo aceptamos. Si la Biblia nos dice cuál es la dieta que Dios ha establecido, lo aceptamos. Decimos, bueno, Señor, tú sabes mejor, tú hiciste el cuerpo humano. Tú sabes mejor que cualquiera. Ahora, quiero ir a un punto final. Les mencioné que esta noche el tema iba a ser más corto. Les voy a leer ahora una cita del conflicto de los siglos. Es larga, pero demuestra cómo Satanás va a usar estos 5 métodos en su último gran engaño. ¿Saben cuál va a ser el último gran engaño de Satanás? Falsificar la segunda venida de Cristo. Va a presentarse como si fuera Cristo. Va a venir como si fuera Cristo. Quiero leer la descripción que da el conflicto de los siglos. Dice, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador aparentará, va a usar un disfraz como al comienzo, disfraz, ¿sí? Aparentará que Cristo ha venido. En diferentes partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso. ¿Va a operar a los ojos? Como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodea superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. ¿A qué está apelando Satanás? A los ojos. Ahora escuchen, el grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! Ese es el testimonio de los demás. Todo el mundo, dice ella, prácticamente todo el mundo dirá que este es Cristo. ¿Y quiénes vamos a ser nosotros en decir que no es? El peer pressure, la presión de otros. Sigue diciendo, el grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como cuando Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. ¿Apelando a qué? A los oídos, exactamente. No crean que va a decir, yo soy Cristo. No. Escuchen cómo va a ser la voz. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo. Enuncia, ahora escuchen bien, va a citar la Biblia. Enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. ¿Va a citar la Biblia? La va a citar, pero la va a citar selectivamente, como hizo al comienzo. Sigue diciendo, cura las dolencias del pueblo, milagros.
descubra las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con luz, la luz de la verdad. Este es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Citando la palabra, apelando a los oídos, escuchando lo que dicen los demás. Este es Cristo. El razonamiento dice que es Cristo porque se parece a la descripción que se da en Apocalipsis. Está usando los mismos métodos al comienzo. Satanás dice, si funcionó allá, me va a funcionar otra vez. ¿Por qué el pueblo de Dios no será engañado? Escuchen. Pero el pueblo de Dios no será extraviado. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las santas escrituras. ¿Cuál es la protección del pueblo de Dios? Lo que dice este Cristo no concuerda con lo que dice la palabra. ¿Concordaba lo que decía la serpiente con lo que decía la palabra de Dios? No. Sigue diciendo, la bendición de Satanás va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen. Precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Es decir, bendice a los que la Biblia maldice. Y hay otra forma. No solo sus enseñanzas no cuadran con las enseñanzas de la Biblia, sino que dice, además no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús. Yo pregunto, ¿la Biblia explica cómo va a venir Jesús? Una vez yo escuché a un pastor en una reunión de obreros, dijo, a mí no me importa cómo viene Cristo, a mí lo que me importa es que viene. Pues si usted no sabe cómo va a venir, usted va a aceptar el falso Cristo. Así es importante saber cómo va a venir. Sigue diciendo, no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo venimiento. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a uno de los escogidos. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No se puede remediar semejante aparición, todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Solo la palabra de Dios, mis hermanos y hermanas. Tenemos que aprender a obedecerla. Y para obedecerla tenemos que conocerla. Posiblemente ustedes hayan oído la ilustración que voy a usar, pero la voy a usar de todas maneras. Y luego voy a leer una cita para terminar. Yo tuve el privilegio de enseñar teología por 6 años en la Universidad Adventista en la ciudad de Medellín, Colombia. Mi esposa es colombiana. No es de Medellín, es de Cúcuta, pero es colombiana. Y un día fui al centro de la ciudad de Medellín a un almacén que se llama Ley, ya no existe. Fui a comprar una mercancía, fui a la caja a pagar la mercancía. Creo que fue con un billete de 10,000 pesos, que valían mucha plata en ese tiempo, ahora no vale mucho. Pagué con ese billete, la cajera agarró el billete, lo arrugó, lo miró así en la luz, tenía una luz negra ahí, porque parece que estaban pasando mucho billete falso, puso debajo de la luz negra, y había un policía ahí, le dijo al policía, venga acá que este hombre me dio un billete falso. Así que él vino el policía, se acercó el otro policía y uno me llevó de un brazo y el otro del otro brazo a un cuartico de atrás para interrogarme. ¿Dónde tiene la maquinaria?
Yo le dije, no, yo no soy falsificador. Yo no miro todos los billetes que la gente me da. Dice, pues debería mirarlo. Y estaba poniéndose la cosa fea. Y entonces uno de ellos me dice, ¿y usted dónde vive? Yo digo, aquí en Medellín. ¿Y qué hace? Yo decía, yo soy profesor de teología en la Universidad Adventista y Colben, el Instituto Colombo Venezolano. Y cuando dije eso, le cambió la expresión en el rostro, una expresión positiva. Dice, usted enseña en el Colombo Venezolano. Y sí, ¿cómo no? Dice, ese es un colegio muy bueno. Ahí no hay falsificadores. Y yo estaba diciendo, uy, gloria a Dios. Entonces me dijo, uno de los policías me dijo, mire, yo le voy a mostrar a usted cómo distinguir un billete falso de uno genuino. Fue a donde la cajera, consiguió el billete falso y un billete genuino y me empezó a mostrar cómo distinguir un billete falso de uno genuino. Puso el billete falso en la luz y dijo, ¿usted ve alguna raya marrón en el billete? Dije, no hay. ¿Usted ve la cara del prócer que está allí? Es una cara que está como borrosa. Dije, sí, ¿cómo no? Arrugó el billete y estaba hecho de un papel que se quedaba arrugado. Y lo puso debajo de la luz negra y ninguno de los dos círculos en el billete brillaba. Luego tomó el billete genuino, lo puso en la luz y ve la línea marrón que cruza el billete. Ve la cara del prócer que está bien clarita. Arrugó el billete y estaba hecho de un papel así que como que se abría solo. Y lo colocó debajo de la luz negra y le brillaban los dos círculos. Dice, la próxima vez que usted reciba un billete grande, aplíquele todas estas pautas para que sepa si es genuino o falso. Y eso es lo que hice. Cuando iba a pagar en una caja y daba un billete, digamos, de 20,000 pesos, cuando me devolvían 10,000 pesos, yo miraba en la luz para ver si tenía la línea y la cara del prócer y lo arrugaba, si era un billete grande. Y un día una muchacha que estaba en la caja me dice, ¿qué pasa? ¿No confía en mí? Yo le dije, sí, yo confío en usted tanto como usted confía en mí. ¿Cuál es la única manera de determinar si un billete es falso o genuino? Usted no puede saber si un billete es falso, al menos que usted sepa las características del billete genuino. Es porque sabía ya en ese momento las características de lo genuino que podía distinguir una falsificación. Lo genuino se encuentra en el Santo Libro de Dios. Y tengo que conocerme ese libro, tengo que estudiarlo, tengo que asimilarlo y tengo que vivirlo. Y entonces cuando Satanás venga con sus falsificaciones, no va a tener ningún éxito, porque vamos a vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Termino leyéndoles una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos. Dicho sea de paso, la cita que leí sobre la falsificación de la segunda venida es Conflicto de los Siglos 624 a las 626. La cita que voy a leer ahora es del Conflicto de los Siglos 593. Dice ella, el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Así dice Jehová. ¿A qué estamos dedicando nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la Biblia en comparación con la televisión? No me contesten. No quiero que nadie se incrimine. ¿Cuánto tiempo pasamos estudiando la Biblia comparado con todo lo demás que hacemos en la vida? Inclusive cosas que no son malas en sí. Ir al trabajo no es malo. Ir a hacer ejercicio no es malo. Recrearnos. Pero ¿será que todas estas cosas que no son malas en sí y algunas que son malas, lo que hacen es absorber todo nuestro tiempo y no estamos fortaleciendo nuestra mente con la palabra de Dios? Hermanos y hermanas, la palabra de Dios es lo único que nos va a llevar a través de la crisis victoriosamente.
conociéndola, obedeciéndola. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿estamos dispuestos de hacer eso? ¿Quiere usted que yo ore para que Dios nos ayude a poner la Biblia en primer lugar? Que le dediquemos tiempo. ¿Quiere levantar la mano si es el deseo de su corazón? Gloria a Dios. Y vamos a nuestras casas y vamos a hacerlo. Vamos esta misma noche. Desarrollemos un hábito. El hábito se desarrolla por la práctica. Al principio no es fácil. Nos olvidamos. Pero mientras lo hacemos y lo hacemos, la gente dice, pastor, ¿cómo usted escribe todo lo que escribe, predica todo lo que predica? Hermanos, es porque yo no pierdo tiempo. En la mañana yo estaba en el hotel, en la tarde hemos salido a visitar. En la mañana yo estoy sentado estudiando, preparando material. Y ustedes pueden hacer eso también. Yo sé que tienen que ir al trabajo durante el día, pero pueden tomarse una hora, hora y media cada día para un estudio intensivo, profundo de la Sagrada Escritura. Y la vida va a cambiar. Va a ser tanto mejor la vida. Vamos a ser mejores esposos y esposas. Vamos a ser más responsables en nuestra mayordomía. Vamos a ser más responsables en todo. Vamos a reflejar el carácter de Jesús. Así que gracias a Dios por la respuesta que ustedes han dado. Ahora quiero tener una palabra de oración. No salgan después de la oración. Recuerden que tenemos una ofrenda que vamos a recoger y luego entonces vamos a salir. Oremos. Padre Celestial, hemos estudiado en esta noche las artimañas de Satanás. Los métodos que él usa para engañar a la gente. Es el gran engañador, el engañador de los hermanos y el acusador de los hermanos. Padre Celestial, te ruego que bendigas a todos los que estamos reunidos aquí. Hay personas de diversas iglesias. Señor, te ruego que nos ayudes a dedicarle tiempo a tu palabra, con oración. Ayúdanos a asimilar ese alimento espiritual que fortalezca nuestra vida espiritual, que fortalezca nuestra relación contigo. Bendice a cada persona aquí, que eso sea una realidad, Señor. Bendice al pastor Sánchez, los miembros de esta iglesia, los miembros de todas las demás iglesias. Te ruego, Señor, que nos mantengas fieles hasta aquel gran día, cuando Cristo Jesús cierre la puerta de la gracia y luego venga en poder y gloria. Gracias, Padre, por habernos acompañado, por escuchar nuestra oración. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.